Vamos al tema sobre la mesa. Delfina Gómez, en su segundo intento por gobernar el Estado de México, lo logró y rompe la hegemonía de 100 años de priismo en este considerado pues el bastión precisamente del PRI. Casi 17, un poco más de 17 millones de habitantes en el Estado de México le tocará gobernar a la maestra Delfina Gómez. Pero ¿cuál es el panorama para la propia maestra Delfina Gómez, para Morena, para la transformación o la cuarta transformación? Bueno, pues dejemos que nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y nuestro analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández pues discutan el tema sobre la mesa. Caballeros, muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Pues hoy a las 5 de la tarde, Delfina Gómez, la maestra, estará protestando como gobernadora de este Estado de México, uno de los estados con más habitantes de este país. Casi 18 millones de habitantes, como decía Eduardo. Sí, pero híjole, oye, ¿cómo han cambiado las cosas, Víctor? Tú que has seguido la vida política de este país en las últimas décadas y eres un acucioso analista, ¿sí? ¿Qué pasó? En 2015 el PRI gobernaba en 19 entidades de las 32 y a partir de hoy está gobernando 21 entidades Morena, que en 2015 apenas estaba formando este movimiento, que hay quien dice que no es partido político y que de alguna forma pues hoy tiene a la mayoría de las entidades del país gobernando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y luego en el Estado de México, que además tiene ese significado, que mucha gente lo sabe, más de 106 años donde el PRI gobernó, de donde salieron presidentes y personajes que influyeron en la vida política pues a lo largo de los años, desde Alfredo del Mazo, el abuelo del actual gobernador, que seguramente lo veremos quizás en alguna embajada próximamente, entregó el Estado muy fácil y eso se premia. Morena sabe premiar, el presidente sabe premiar esto, pero ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Sí? Y me parece que personajes como el grupo Atlacomulco, ¿no? El grupo de Carlos Jan González, este poderoso funcionario, pues que muchos influyeron en la vida política de este país a nivel nacional. Hoy las cosas cambian para el Estado de México. El tiempo, Raúl, la distancia te va dando una perspectiva interesante y te permite luego, ya que han pasado los eventos, que han pasado los actores políticos y se han dado los hechos, hacer análisis hasta cierto punto un poquito más centrados y más correctos. Mientras tanto, pues bueno, son impresiones porque vivimos inmersos en un constante cambio que no nos deja a veces ser objetivos o poder ver en la distancia qué ocurre. Pero mira, a la luz del tiempo, pues, ¿quién te iba a decir, no? Cuando llegó Peña Nieto a la presidencia de nueva cuenta, primero cuando llegó Vicente Fox, que se pensó que este país iba a transformar para siempre, que realmente vivíamos una transformación importante, y luego la decepción del panismo que se le quedó en el psique a muchos ciudadanos, a muchos habitantes de la ciudad, de este país. Después vendría de nueva cuenta el segundo aire del PRI, el nuevo PRI, ese PRI renovado, con esos nuevos gobernadores, esas nuevas promesas que hablaban de un cambio total en el país y que le dieron una nueva oportunidad a este partido para poder recuperar lo que antes había tenido. Pero no, desgraciadamente los problemas ancestrales, sus corrupciones, sus mañas, sus vicios, ya los traían desde muy arraigados y no les permitieron salir adelante. Tan es así que el periodo de Peña Nieto también va a pasar a la historia como uno de los periodos de más corrupción y de más ineptitud en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Una gran decepción del electorado, ¿no? Una gran decepción que finalmente supo capitalizar Morena y que ahora Morena, pues bueno, en breve tiempo, tú bien lo has dicho, desde el 2015, más o menos que se forma este movimiento, ha ido ganando posiciones importantes. Más de 21 estados, 21 de 32 estados quedarán bajo la férula de Morena. Y aquí también nos lleva a otro análisis, Raúl, que te comentaba antes de entrar al aire. También tendrá que jugar mucho en el futuro. Indudablemente Morena es ahorita un movimiento imparable en muchos sentidos, pero no totalmente imparable.
porque también la ineptitud y la ineficiencia de muchos de sus gobernadores actuales, el mal trabajo que están haciendo, terminará permeando a un mexicano, a un electorado que hoy está más despierto. Sí, gracias a las redes sociales, a la globalización, a lo que tú quieras, pero que hoy está más atento a lo que hacen sus gobiernos. Y en ese sentido, los hierros de Morena, los errores de Morena, también tendrán un costo, no sé si en mediano plazo, pero de que lo van a tener, también lo van a tener. Como sus aciertos, ¿eh? Sí, Como sus lo que aciertos. ves, claro, lo que ves entonces es que muchos de estos gobernadores, porque uno ve, a ver, ¿qué tiene Delfina Reyes? No es una mujer que haya destacado por una brillantez, no, o sea, lo que se sabe de Delfina es que fue presidenta municipal de Texcoco y le descontó dinero a los empleados de ese entonces, pero no es una mujer que tenga un brillo y que cree una expectativa de un gran cambio en el Estado de México. No lo creo. Más que el afecto del presidente, la simpatía del presidente y la protección del presidente. Claro, y bueno, y lo mismo ha pasado con otros gobernadores, el de Veracruz, el de Morelos, ¿qué te puedo decir? O sea, a ver, me parece, y tú decías algo que me parece muy interesante, ¿sí? Los malos gobernantes que hemos tenido, no solamente hablo del Estado de México, sino de los malos gobernadores que hay en términos generales en el país, en donde ha prevalecido la frivolidad, donde claro, ha prevalecido el interés, los negocios, ¿sí? Y yo platicaba con Felipe González, nuestro director de noticias allá en el Estado de México, en Toluca, y me decía, mira, porque hablábamos un poco de qué pasó, qué pasó en el Estado de México, qué ha cambiado. Me dice, mira, ha cambiado algo importante que yo no había caído en cuenta, ¿sí? De Montiel, el gobernador del Estado de México, para atrás. Otro impresentable. Es que bueno, sí, pero los gobernadores eran muy cercanos a la gente, era el baño de pueblo, era la barbacoa, claro, era esas grandes fiestas populares con el pueblo, con la gente. Pero a partir de que llega Alfredo del Mazo, Erubiel, Peña Nieto, esos gobernantes que eran cercanos a la gente, impresentables, como tú bien lo dices, por todas sus tropelías que cometieron en su momento, sí, pero estos nuevos gobernadores eran como los juniors, eran como los hijos de papi. Así es. Sí, eran hombres que estaban acostumbrados a viajes internacionales, restaurantes, ropa fina, se alejaron de ese político de pueblo que siempre era tan cercano a la gente. Y esto de alguna forma sí lo capitalizó muy bien Morena, como tú bien lo dices, y no importa quién nominara, la realidad es que lo vemos. Podría haber sido Horacio Duarte, podría haber sido Delfina Reyes, podría haber sido cualquiera, pero bueno, aquí lo importante es que la gente se hartó, y eso lo leyó muy bien el presidente López Obrador, de las corruptelas de todos estos grupos, ¿sí? Claro. Como tú bien lo decías, de todas las corrupciones de Peña Nieto, uno de los presidentes que seguramente quedarán a la historia, como tú bien lo dices, como uno de los sexenios más corruptos. No sé si ineficientes, porque por ahí va, y seguramente al tiempo lo estaremos viendo, pero esa es una de las cosas en las que en la política y en este país puedes haber estos cambios tan dramáticos en solamente, no sé, 5 años, 7 años. En un sexenio las cosas pueden cambiar dramáticamente, como estamos observando hoy con la toma de protesta de la maestra, ¿sí? Que ha generado expectativa de cómo va a gobernar. Ayer dio a conocer parte de su gabinete, puro desconocido, Víctor. Sí, es que no importa, sí, ojalá sean gentes eficientes y gentes honestas, ese sería básicamente lo importante. No importa si no son conocidos, pero que sean eficientes. Fíjate, el caso de Veracruz, por ejemplo, un estado en el que también plagado de gobernadores ladrones, corruptos, sin escrúpulos, y dieron paso a la alternancia también con Morena. Y ocurrió lo mismo también, caras nuevas, gente nueva, un gobernador con un corte más cercano a la gente, en fin, que se esperaba mucho más. Y mira de dónde está Veracruz en este momento. En muchos sentidos es un auténtico desastre. El tema de la inseguridad,
el tema de la falta de producción, el tema del ánimo de la gente en Veracruz también es triste, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Entonces, no necesariamente la alternancia representan cosas buenas, Raúl. Y quisiera hacer una observación. Dices tú que es muy posible que Del Mazo, ahora que salga premiado. Yo creo que ya fue premiado, porque en su momento hay que recordar que este gobernador, que para todos en sentido estricto creo que entregó la plaza, lo hizo a cambio de impunidad. Del Mazo era uno de los gobernadores también a quienes se le habían señalado un mundo de triquiñuelas y de asuntos muy raros y oscuros. Millonarias a paraísos fiscales. Y prácticamente, si te fijas, el presidente no hace ni tantito alusión a eso, lo que te demuestra el cinismo que hay en la política y digamos, lo corrupto que somos como país también, en donde se privilegian las relaciones políticas al robo, ¿no? Tú podrás robar lo que quieras, pero si representas algo políticamente, lo cedes, lo traficas, lo canjeas, pues puedes salir bien librado. Se te perdona todo lo que hayas robado y hecho en demérito de la población, porque finalmente, pues le serviste al nuevo político que llegó y el nuevo político te perdona. Es el asunto de Peña Nieto. Cada vez me convenzo más de que Peña Nieto, a quien Andrés Manuel López Obrador le da un trato preferencial, y si te fijas hasta cuando habla de él, el licenciado, y se refiere a él, siempre enfoca sus baterías a Felipe Calderón, pero no toca a Peña Nieto ni con el pétalo de una rosa. No. Entonces, esa es otra de las grandes decepciones. Que habría mucho por qué perseguirlo, ¿no? Pues, digo, ahí están sus corruptos más importantes del sexenio pasado, Lozoya, pues, no se le ha podido ni siquiera, fíjate, confeso. Pero es una camada de corruptos y de historias de corrupción en ese sexenio y que pues todos gozan de cabal salud, algunos exiliados, dando clases en universidades extranjeras, otros viviendo en sus lugares de origen, con todas las fortunas habidas y por haber, haciendo sus negocios, su tráfico de influencias que continúan, llevando buena vida. Eso es lo que decepciona luego de la política, Raúl, y en ese sentido, yo debo decirte, en lo personal sí estoy muy decepcionado. ¿Cómo no? Yo esperaba más energía en ese sexenio, esperaba castigo, llamado a cuentas, devolución de recursos, volver a meter en orden, pero no. Para variar, más acuerdos y más acuerdos. Sí, y luego los corruptos de este sexenio, que ya también... Que ya también es una larga lista, ¿sí? Y que no va a pasar nada con ellos. Hayan hecho lo que hayan hecho, ¿por qué? Porque si gana Morena, de nueva cuenta, el halo de protección sobre los amigos. Sí, por eso es interesante, por eso me parece sí relevante haber comentado esta parte de cómo el PRI, gobernando 19 entidades del país, pasa a gobernar solamente dos, Coahuila y Durango, ¿sí? Luego los panistas que tienen algunas entidades como Querétaro, como Guanajuato, como Aguascalientes, como Yucatán, ¿sí? Y luego Movimiento Ciudadano con Jalisco y Nuevo León, ¿sí? Y lo demás es Morena. Así es que muy interesante todo este escenario y sobre todo hoy me parece significativo que el estado más priista, que sin duda era el Estado de México, sí, hoy con el cambio, bueno, basta el presidente, va a ir a la toma de protesta de la maestra Delfina Reyes, sí, digo, tanta importancia le da el presidente que estará presente en el evento de esta tarde. Fíjate, allá en Toluca. Raúl, perdón que te quite la palabra, pones el acento en el estado más priista y en la importancia política que este estado representa, pero no hay que olvidar que el Estado de México es un auténtico bastión en el crecimiento de este país. Mucha gente piensa luego que es Nuevo León, y es cierto, Nuevo León es un estado altamente industrializado, pero el Estado de México le gana, en muchos sentidos. Es un estado con 450,000 empresas, datos conservadores, donde al menos 40,000 empresas son de gran envergadura. Fíjate, yo me acuerdo mucho, no sé si recordarás cuando murió creo que la esposa de Peña Nieto, que era increíble ver los periódicos nacionales, parecían directorios directorios de teléfonos, de la cantidad de esquelas de empresas que se solidarizaban con la muerte de la esposa de Peña Nieto. Pero no solo era una muestra de afecto y de aprecio hacia la figura política, sino también una muestra del tipo de negocios y relaciones que había, porque evidentemente esas esquelas, Raúl, iban en relación y en función de los negocios. ¿Estarás de acuerdo? Sí, no, totalmente. A ver, el Estado de México es un estado que tiene, aparte de que tiene la mayor población de este país,
que tiene, como tú dices, la aportación al Producto Interno Bruto de este país es tan importante. No tengo en este momento los datos, pero lo estás mencionando claramente. Pero también el Estado de México es el ejemplo hoy de mucha corrupción y también es el ejemplo de cómo funciona el corporativismo. Por ejemplo, los taxis, las peceras, los camiones. La policía más corrupta y más extorsionadora, recuerdo, había temor de la gente por pasar por el Estado de México, los que viajaban. ¿Te acuerdas del Barapén? Para otro. El Barapén, ese Barapén, grupo de policía especializada del Estado de México, que se pasaba a la Ciudad de México a asaltarte, que por cierto, una de mis experiencias oscuras de asalto fue precisamente con esa policía cuando vivía en la Ciudad de México. Era un miedo pasarte al Estado de México. Y eso siguió durante muchísimo tiempo. Y sigue. Y los niveles, desde luego, de inseguridad me parece que es el reto principal, sí, también están en el Estado de México. Así es que feminicidios es el número 1 en feminicidios del país. Me parece que hay un muy gran trabajo por hacer. Ojalá este cambio de gobierno sea para bien de los habitantes del Estado de México. Y bueno, vamos viendo. Y ojalá la señora Delfina Gómez esté a la altura de las circunstancias y con ese nuevo equipo de trabajo hagan una verdadera limpia en este estado que mucho lo necesita. Pero a cómo van las cosas, Raúl, híjole, tengo mis dudas. Estaremos atentos. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Lo invito a escuchar este podcast, desde luego en Spotify. Usted le pone Mega Noticias, el tema sobre la mesa, y ahí podrá escuchar estos análisis que hace Víctor Hugo Hernández y su servidor Raúl Frías Lucio.